¿Alguna vez se han puesto a pensar por qué, con toda nuestra tecnología, iPhones, inteligencia artificial, láseres, todavía no somos capaces de replicar lo que se construyó hace 4.500 años? Nos dicen que son simples tumbas, montones de piedra apilados por faraones vanidosos. Pero si uno se detiene a mirar de cerca, esa versión oficial empieza a hacer aguas a toda prisa, desmoronándose como un viejo papiro. Hola amigos. Hoy vamos a dejar los libros de historia a un lado. Porque, créanme, esto no lo encontrarán ahí. He recopilado 20 secretos de las pirámides que le sacan un tic nervioso hasta al egiptólogo más tranquilo. Hablaremos de tecnología que parece pura magia, de una matemática que se adelantó a su época por miles de años, y de huellas de herramientas que, en plena edad del bronce, eran simplemente imposibles. ¿Listos para descubrir lo que nos han estado ocultando las arenas del tiempo? Pues, empecemos. Antes de sumergirnos en estos secretos, hagamos un rápido repaso de lo que supuestamente sabemos. La egiptología oficial sostiene que la Gran Pirámide de Keops data de hace aproximadamente 4.500 años, en plena época del Imperio Antiguo. Nos dicen que los egipcios solo emplearon cinceles de cobre, martillos de piedra y cuerdas de cáñamo. Cero hierro, nada de poleas, ninguna grúa y ninguna rueda tal como la conocemos. Solo bastaron decenas de miles de obreros, mucho entusiasmo y muchísimo tiempo. Pero, en el momento en el que uno se pone a estudiar los detalles de ingeniería, esta imagen de construcción primitiva se desvanece por completo. La magnitud del trabajo es, sencillamente, incomprensible. Estamos hablando de 2.300.000 bloques de piedra, y no vinimos aquí a debatir cómo arrastraron esas piedras, sino a observar las anomalías que resultan imposibles de justificar con el simple esfuerzo humano de aquella era. Así que, sin más preámbulos, analicemos todo punto por punto. Para empezar, hablemos del hecho más obvio, pero a la vez más alucinante: su orientación cardinal. La Gran Pirámide está alineada con el norte verdadero con una exactitud que da escalofríos. Su margen de error es de solo 0.03 de grado. Para poner esto en perspectiva, el famoso Observatorio de París, construido en el siglo XVII, con telescopios e instrumentos de alta complejidad para la época, presenta el doble de error. Piénsenlo bien. Los constructores ancestrales, sin brújula, pues esta no se inventaría hasta miles de años después, lograron determinar el norte verdadero con más precisión que los astrónomos europeos de la Ilustración. ¿Cómo lo hicieron? ¿Usando las estrellas? Es posible, pero semejante exactitud no requiere solo observación, sino herramientas de precisión colosal en el momento de trazar la base. Esto no es simplemente suerte. Es una proeza de ingeniería que roza la ciencia ficción. Pero aquí viene el segundo secreto, uno que probablemente se te escape incluso estando justo al pie de la pirámide. La pirámide de Keops no tiene 4 caras. Tiene 8. Sí, has oído bien. Cada una de sus 4 caras principales es, de hecho, ligeramente cóncava hacia el centro, como si fuera una lente gigantesca. Esta sutil hendidura es tan mínima que resulta imposible de apreciar desde el suelo. Solo se puede notar este fenómeno desde el aire y únicamente en ciertos momentos del año, específicamente durante los equinoccios, cuando el sol incide con un ángulo particular. Es entonces cuando la mitad de la cara queda iluminada, mientras que la otra queda proyectada en la sombra. ¿Por qué complicarse la vida con un diseño así? Después de todo, construir un muro recto habría sido mucho más sencillo. Algunos ingenieros sugieren que esto le proporcionaba una mayor estabilidad. Otros, que se trata de una conexión intencional con los calendarios astronómicos. Pero el hecho innegable es que se trata de una decisión arquitectónica deliberada y de una complejidad asombrosa. El tercer punto de nuestra lista es un tema que ha enfrentado a químicos e historiadores durante décadas. Se trata de la teoría del hormigón geopolímero. Oficialmente,
Se supone que los bloques de piedra fueron extraídos y tallados en canteras. Sin embargo, el profesor Joseph Davidovits descubrió dentro de los bloques de piedra caliza de las pirámides cabellos humanos, burbujas de aire y minerales que no se encuentran en las formaciones naturales de Giza, con esa combinación específica. Su teoría sostiene que una parte de estos bloques no fue tallada, sino moldeada in situ, directamente en el lugar, como si fuera hormigón moderno. Esto explica el increíble ajuste entre las piedras, donde ni siquiera se puede introducir la hoja de un cuchillo. La mezcla líquida, simplemente, llenó el espacio a la perfección. Si esto es cierto, los egipcios fueron los químicos más grandes de la antigüedad. ¿Y nosotros? Hemos perdido el secreto de su hormigón durante miles de años. El cuarto secreto, y uno que a menudo se pasa por alto, es el siguiente. En la Gran Pirámide, al igual que en las otras estructuras de Giza, jamás se han encontrado momias. No se ha recuperado ni una sola. Todo lo que hemos visto en las películas o documentales es, en realidad, pura ficción o son hallazgos procedentes del Valle de los Reyes, un sitio completamente distinto que se construyó mucho tiempo después. Los sarcófagos dentro de las pirámides, cuando fueron examinados por los primeros exploradores, estaban completamente vacíos. Es más, el sarcófago que se encuentra en la cámara del rey parece no haber sido utilizado nunca para un entierro. Es una pieza tosca, carente de inscripciones y, notablemente, sin tapa. Esto nos lleva a plantearnos una pregunta crucial y lógica. Si estas estructuras no eran tumbas, ¿cuál era su verdadero propósito? ¿Se trataba de cenotafios, es decir, falsas sepulturas conmemorativas? ¿O quizás estas gigantescas máquinas tenían una función totalmente diferente, ajena por completo al culto a la muerte? Sigamos adelante. Nuestro quinto punto se centra en el propio sarcófago de granito que se encuentra en la cámara del rey. Está esculpido de un bloque macizo de granito de Asuán, caracterizado por su intenso tono chocolate. Pero aquí viene el misterio. Sus dimensiones son, de hecho, mayores que las de los pasajes que conducen a la cámara. Esto implica una sola cosa. La pirámide fue levantada alrededor de este sarcófago. Primero fue colocado en su sitio, y solo después se erigieron las paredes y el techo. No obstante, lo más asombroso son las marcas de mecanizado. El granito presenta rastros inconfundibles de perforación tubular. El ingeniero Christopher Dunn, tras estudiar a fondo estas huellas, determinó que el taladro penetraba el granito a un ritmo de avance de 1/10 de pulgada por cada rotación. Para ponerlo en perspectiva, los taladros de diamante actuales trabajan a una velocidad menor. Para conseguir esa precisión y velocidad, se requeriría una presión de varias toneladas y el uso de vibración ultrasónica. Algo así es sencillamente imposible de lograr con una herramienta de cobre y arena, aunque hubieran trabajado en ello durante miles de años. El sexto secreto no se centra en la pirámide, sino en su guardián eterno, la esfinge. Los geólogos que han estudiado la erosión en el cuerpo de la esfinge y en las paredes de las fosas circundantes, aseguran que estas marcas fueron dejadas por el agua, no por el viento y la arena, sino específicamente por torrentes de agua de lluvia. Estas estrías verticales son prueba de las lluvias torrenciales que azotaron Egipto durante milenios. Sin embargo, el clima en el Sáhara se volvió árido y seco alrededor del 3er milenio antes de Cristo. Esto implicaría que la esfinge fue construida mucho antes de la era de los faraones, en una época en la que Egipto era un verdadero jardín floreciente. Algunas estimaciones incluso sitúan su fecha de construcción en el 10º milenio antes de Cristo. Si esto es cierto, toda la cronología de la civilización conocida se vendría completamente abajo. El séptimo punto es la conocida correlación de Orión. La ubicación de las 3 pirámides de Giza no es una simple casualidad. Esta disposición replica con exactitud la posición de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Pero no solo replica la posición, sino que también tiene en cuenta su brillo relativo. Las 2 pirámides más grandes corresponden a las estrellas más brillantes.
Y la tercera, la pirámide de Micerino. Está ligeramente desviada y es de menor tamaño, exactamente como la tercera estrella, Mintaka. Los astrónomos calcularon cuándo se produjo esta correspondencia perfecta entre las estrellas en el cielo y las pirámides en la Tierra. El resultado nos arroja de nuevo una fecha sorprendente. Aproximadamente 10.500 años antes de Cristo. ¿Es esto una simple coincidencia? ¿O los antiguos arquitectos realmente quisieron inmortalizar ese momento preciso en piedra? El octavo punto. Anomalías térmicas. En 2015, un equipo internacional de científicos realizó un escaneo térmico de las pirámides, y el hallazgo fue sorprendente. Algunas piedras en la base de la Gran Pirámide estaban considerablemente más calientes que el resto. La diferencia de temperatura alcanza los 6 grados Celsius, lo cual es inmenso cuando hablamos de piedra. Esto podría sugerir que detrás de estos bloques existen cavidades o corredores por donde fluye el aire. O, como creen los aficionados a las teorías alternativas, que todavía hay algún tipo de mecanismo interno funcionando y generando calor. Todavía no hay una explicación oficial para este fenómeno, pero lo cierto es que estas manchas de calor no desaparecen. El noveno secreto, la gran cavidad. En 2017, el proyecto Scan Pyramids, utilizando tomografía de muones, una técnica comparable a una radiografía para estructuras gigantes, detectó una cavidad gigantesca en el interior de la pirámide de Keops. Se localiza justo encima de la Gran Galería y tiene una longitud de al menos 30 metros. Es un espacio cuyo volumen es comparable al de un avión de pasajeros. No se han encontrado entradas que conduzcan a ella, y nadie sabe lo que alberga en su interior. ¿Estarán ocultos allí auténticos tesoros? ¿O quizás pergaminos y papiros milenarios? Los arqueólogos temen perforar las paredes para no dañar el monumento, por lo que, por ahora, solo podemos especular sobre lo que oculta esta misteriosa cámara. El décimo dato es la matemática de la construcción. Hagamos un cálculo simple. La pirámide está compuesta por 2.300.000 bloques. Y tardaron 20 años en construirla. Si hubiesen trabajado 12 horas al día, sin días libres ni festivos, durante todo el año, los obreros tendrían que haber colocado un bloque cada 2 minutos y medio. Cada 2 minutos. Hablamos de extraer, tallar, transportar, elevar e instalar perfectamente una piedra de varias toneladas. Y así, durante 20 años seguidos, sin descanso. Incluso con la logística moderna, esto suena a locura. Esto sugiere dos cosas. O la construcción duró mucho más tiempo, o las tecnologías que poseían eran radicalmente distintas, lo que les permitía mover estas piedras con una facilidad asombrosa. El 11º secreto tiene que ver con la nivelación del terreno donde se asienta la pirámide. La plataforma sobre la que se alza la Gran Pirámide está nivelada con una precisión impresionante. La variación de altura en toda esta superficie, que abarca varias hectáreas, no supera los 2 centímetros. Imaginen por un momento que intentan nivelar el piso de su casa. Ahora imaginen que su casa es del tamaño de 6 campos de fútbol, y la única herramienta que tienen son palos y agua, sin un nivel láser moderno. Incluso en la construcción de cimientos contemporáneos para rascacielos, se admiten tolerancias de error mucho mayores. Esto demuestra una cultura de la geodesia y la topografía del más alto nivel, una habilidad que, inexplicablemente, los libros de historia mencionan de forma muy escasa. El 12º secreto está oculto bajo tierra. La meseta de Giza es un auténtico queso gruyère. Debajo de las pirámides existe una extensa red de túneles, pozos y cámaras, algunas de ellas completamente inundadas. El legendario historiador griego Heródoto escribió sobre un lago subterráneo bajo las pirámides y un sarcófago que flotaba sobre una isla. Durante mucho tiempo, esto se consideró un mito, pero estudios recientes confirman la existencia de inmensas cavidades y acuíferos bajo el terreno. En el conocido como Pozo de Osiris, que desciende a gran profundidad, se han encontrado tanto agua como varios sarcófagos. Quizás,
Lo más fascinante no se encuentra dentro de las pirámides, sino justo bajo ellas. El hecho número 13. Artefactos insólitos. En el templo de Dendera, una construcción alejada de Giza pero claramente vinculada a aquella cultura, encontramos bajorrelieves que representan las llamadas lámparas de Dendera. Estos grabados tienen un parecido escalofriante con bombillas eléctricas incandescentes gigantes, con cables de alimentación conectados a lo que parece ser un generador, o quizás el pilar Daid. La ciencia oficial sostiene que se trata de una mera representación simbólica, el nacimiento de un dios emergiendo de la flor de loto. Sin embargo, los ingenieros ven en esto un verdadero plano técnico. Si realmente manejaron la electricidad, esto explicaría la ausencia total de hollín en los pasadizos más profundos de las pirámides. Es bien sabido que las antorchas habrían dejado marcas en los techos, y curiosamente, esas marcas son prácticamente inexistentes. El secreto número 14 es la acústica. La cámara del rey en la Gran Pirámide posee propiedades acústicas singulares. Si se golpea el sarcófago de granito que se encuentra allí, el sonido resuena como una campana, emitiendo la nota La. Y este eco se prolonga por largo tiempo. Toda la estructura de la cámara está diseñada para amplificar ciertas frecuencias. Algunos investigadores sugieren que esto se utilizaba para la sanación sónica o para inducir a los sacerdotes a estados alterados de conciencia. El sonido allí se percibe literalmente a través del cuerpo. Lograr este tipo de efecto acústico por casualidad, simplemente apilando piedras, es prácticamente imposible. El punto número 15. La sección áurea y el número pi. Si dividimos el perímetro de la base de la pirámide por el doble de su altura, el resultado es 3,14, es decir, el número pi, y esto con una precisión de hasta las milésimas. Oficialmente, los griegos no descubrieron el número pi hasta mucho, mucho después. Además, las proporciones de la pirámide también codifican la proporción áurea, o el número phi. Los escépticos argumentan que esto es pura coincidencia. Dicen que si mides un montón de piedras durante suficiente tiempo, puedes encontrar cualquier cifra. Pero cuando existen docenas de estas coincidencias, y además son conceptos fundamentales para la matemática, la palabra coincidencia empieza a sonar bastante poco convincente. El secreto número 16. La resistencia sísmica. Egipto se encuentra en una zona propensa a los movimientos telúricos, y las pirámides han sobrevivido a innumerables de ellos. La clave reside en su diseño estructural. Las pirámides no son monolíticas. Están compuestas por bloques con juntas o separaciones. Además, algunas cámaras internas incorporan las llamadas cámaras de descarga o de aligeramiento justo encima del techo. Esto permite que la estructura se mueva, que respire, evitando así el colapso. Es más, en la mampostería se utilizó un avanzado sistema de machiembrado, o encaje de espiga y mortaja. Se trata de una ingeniería increíblemente sofisticada, calculada para durar miles de años. Los edificios modernos rara vez se diseñan para un ciclo de vida superior a 100 años, mientras que aquí la garantía es de eternidad. El 17º dato que desconcierta a todos los turistas: dentro de la Gran Pirámide no hay jeroglíficos. No encontrará odas que alaben al faraón, ni listas de sus logros, ni siquiera escenas del libro de los muertos. Las paredes son completamente lisas. Están totalmente desnudas. Esto es algo totalmente atípico en el arte egipcio, donde cada centímetro de las tumbas se cubría meticulosamente de relieves y grabados. La única inscripción que existe es el cartucho de Khufu, pintado toscamente con pintura, y que se encuentra ubicado en una de las cámaras de descarga. Sin embargo, muchos investigadores dudan de su autenticidad. Sospechan que se trata de una falsificación creada por el primer explorador, Howard Weiss, en el siglo XIX. La pregunta es, ¿por qué el faraón, constructor del edificio más grande del mundo, simplemente no lo firmó? El secreto número 18. Las puertas de Gantenbrink.
De la cámara de la reina parten unos estrechos conductos dirigidos hacia arriba. En los años 90, se introdujo un robot explorador, y este se encontró con una pequeña puerta de piedra equipada con 2 asas de cobre. Tras perforar un pequeño orificio para mirar dentro, el robot descubrió una pequeña cámara y otra puerta más. ¿Por qué construir conductos tan complejos y bloquearlos con puertas con elementos de cobre, si es imposible que un ser humano pase por ahí? Esto apunta claramente a una función técnica, y no es simplemente un camino simbólico para el alma. El dato número 19. La velocidad de la luz. La coordenada central de la Gran Pirámide de Giza es de 29,979 grados de latitud norte. La velocidad de la luz en el vacío es de 299.792.458 metros por segundo. Las cifras coinciden de manera casi perfecta. Es cierto que metros y segundos son unidades de medida modernas, pero la precisión del parecido es tan asombrosa que los teóricos de la conspiración están de celebración. Es posible que estemos utilizando unidades de medida que se basan en un conocimiento mucho más ancestral de lo que realmente creemos. Y, por último, el 20º secreto. La teoría más audaz de todas, que la pirámide fue un dispositivo técnico. Christopher Dunn sugirió que la Gran Pirámide era en realidad una gigantesca central energética. El granito, con su alto contenido de cuarzo, pudo haber funcionado como un material piezoeléctrico. Las aguas subterráneas generaban la vibración necesaria, mientras que los conductos suministraban reactivos químicos. De hecho, se han encontrado restos de zinc y ácido clorhídrico en estos pozos. Toda esta sinergia pudo haber generado energía, posiblemente microondas, que se transmitía de forma inalámbrica. Aunque parezca pura ciencia ficción, esta teoría consigue explicar casi todas las rarezas de ingeniería que, si se tratase solo de una tumba, carecerían de sentido. ¡Qué giro de guión!, ¿verdad? 20 hechos que sirven como un verdadero desafío a la historia oficial. Estamos acostumbrados a ver a los antiguos como simples agricultores, pero las pirámides de Giza nos gritan todo lo contrario. Estas estructuras demuestran un conocimiento en astronomía, matemáticas, geodesia e ingeniería, que apenas estamos empezando a redescubrir. ¿Fueron estas tecnologías olvidadas de la humanidad? ¿O acaso fue ayuda externa? O quizás simplemente subestimamos la genialidad de nuestros ancestros. Por ahora, hay más incógnitas que certezas, pero una cosa es absolutamente clara. A los libros de texto de historia les faltan varias páginas cruciales. Amigos, muchas gracias por llegar hasta el final. De estos 20 hechos, ¿cuál fue el que más les impactó? Déjenmelo saber en los comentarios. Leo todas las opiniones, incluso las más descabelladas. Si el video les gustó, denle a me gusta, suscríbanse al canal y no olviden activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.